Hola, mi nombre es Regina Caballero y yo voy a hablar sobre los trastornos disociativos y es muy importante primero conocer la definición de qué es un trastorno y qué es la disociación. Un trastorno lo podemos definir como un síndrome o patrón comportamental o psicológico de significación clínica. Puede estar asociado a alguna discapacidad, por ejemplo, un deterioro en una o más áreas del funcionamiento de la persona, malestar, pérdida de su libertad y una disfunción comportamental, psicológica y biológica. La disociación es un mecanismo de defensa en el cual la persona se desconecta de su experiencia actual, a veces creando alguna representación propia para que así pueda continuar existiendo en algún momento doloroso. Trastornos disociativos son alteraciones en las funciones de identidad, memoria y conciencia y pueden suceder de repente o gradualmente y pueden durar un corto periodo de tiempo o ser más persistentes. La identidad de la persona puede ser olvidada temporalmente o asumir una nueva, o puede existir un sentimiento de que el sentido de realidad de uno mismo se ha perdido. El estrés juega un papel de suma importancia en este tipo de trastornos, ya que tanto traumas pasados como traumas recientes parecen combinarse para poder producir la conducta desadaptativa que presenta este tipo de trastornos. Los trastornos disociativos se dividen en cuatro, que es la amnesia disociativa, fuga disociativa, trastorno de identidad disociativo, que antes se conocía como trastorno de múltiples personalidades, y la despersonalización. La amnesia disociativa consiste en una incapacidad para recordar información personal importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, y en una alteración reversible de la memoria que impide a la persona recordar verbalmente experiencias previas, o en el caso de recordarlas temporalmente no pueden retenerse por completo en la conciencia. Existen tres tipos de amnesia disociativa, que es amnesia localizada, selectiva y generalizada. En la amnesia localizada, la persona no puede recordar los acontecimientos que se han presentado durante un periodo de tiempo, por lo general las primeras horas que siguen a un acontecimiento profundamente perturbador. Por ejemplo, es posible que el superviviente ileso de un accidente automovilístico en el cual ha muerto uno de sus familiares no recuerde nada de lo que ha ocurrido desde el momento del accidente hasta 2 días más tarde. En la amnesia selectiva, la persona puede recordar algunos acontecimientos que se han presentado durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, un veterano de guerra puede recordar solo alguna parte de los hechos que vivió en los combates. En la amnesia generalizada, la imposibilidad de recordar abarca toda la vida del individuo. La manifestación principal de la amnesia disociativa es la presencia de lagunas de memoria retrospectivas, y la duración de los episodios en este trastorno puede ser de minutos o hasta años. Los síntomas de la amnesia disociativa son síntomas depresivos, despersonalización, estados de trance, analgesia, que se refiere a la pérdida de la percepción del dolor, regresión, disfunciones sexuales, deterioro en las relaciones laborales e interpersonales, automutilación, impulsos agresivos y actos suicidas. La fuga disociativa consiste en viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o del puesto de trabajo, con una incapacidad para recordar alguna parte o la totalidad del pasado de la persona, y de igual forma se acompaña de una confusión sobre la identidad personal e incluso de la asunción de una nueva identidad. Los síntomas producen un malestar clínico significativo, un deterioro de la actividad social o laboral o de otras áreas importantes de la vida de la persona. La fuga disociativa está asociada a acontecimientos traumantes o estresantes y se dan más en la población adulta, y los episodios de la fuga disociativa pueden durar horas o pueden durar meses. Los síntomas de la fuga disociativa son depresión, disforia, que se refiere a una emoción desagradable o molesta, duelo, vergüenza, sentimientos de culpa, estrés psicológico, conflictos e impulsos agresivos y suicidas. En el trastorno de identidad disociativo existe la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente. De igual forma, existe una incapacidad para recordar información personal importante,
y esta alteración no es debida a efectos fisiológicos directos de una sustancia o una enfermedad médica. El trastorno refleja un fracaso en la integración de identidad, memoria y conciencia. Las personas con este trastorno pueden manifestar síntomas postraumáticos, por ejemplo, pesadillas, flashbacks, sobresaltos. De igual forma, algunas personas pueden presentar automutilación, comportamiento suicida y agresivo o un patrón repetido de relaciones con abuso físico y sexual. Algunas identidades manifiestan síntomas de conversión, por ejemplo, pseudoconversiones, o muestran capacidades poco habituales para poder soportar el dolor o algún síntoma físico. La primera aparición de estos síntomas es entre los 6 y los 7 años y puede existir una menor aparición de síntomas después de los 40 años, pero pueden reaparecer si la persona se encuentra ante un momento de estrés, trauma o algún abuso de sustancias. Cada identidad en este trastorno se vive como una historia personal, imagen y diferente nombre. El estrés psicosocial es un factor que produce la transición de una identidad a otra y el número de identidades que se ha documentado que puede tener una persona va de 10 entidades o menos. El trastorno de despersonalización consiste en la presencia de episodios persistentes o recidivantes. Esto quiere decir que el trastorno tiende a reaparecer después de un periodo de tiempo, caracterizados por la sensación de extrañeza o distanciamiento de uno mismo. La persona se siente como si estuviera en una película o en un sueño, y puede existir la sensación de ser un observador externo de los procesos mentales del propio cuerpo o de una parte del mismo. La despersonalización es una experiencia común que su diagnóstico debe realizarse solo cuando la sintomatología es lo suficientemente grave como para provocar malestar o deterioro de la actividad normal de la persona. Las personas con trastornos de despersonalización pueden tener una dificultad para describir sus síntomas y miedo de que estas experiencias o sensaciones signifiquen que está loco. En el trastorno puede haber también sensaciones de desrealización que son vividas por la persona como si el mundo exterior fuera extraño o irreal. Hay ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, preocupaciones somáticas y una alteración subjetiva del paso del tiempo. En las crisis de angustia se observa muy a menudo la despersonalización y desrealización. Sin embargo, no debe hacerse el diagnóstico de trastorno de despersonalización por separado cuando la despersonalización y la desrealización aparecen exclusivamente en el transcurso de la crisis. Se puede presentar en adolescentes o en la vida adulta y la duración de estos episodios de despersonalización puede ser de segundos o puede durar hasta años. Como conclusión, podemos entender que los trastornos disociativos habitualmente se analizan en términos psicodinámicos. Esto quiere decir como un mecanismo de defensa que usa la persona para protegerse ante algún acontecimiento traumante, o cognitivos como una falla de la memoria. Estos trastornos ayudan a que la persona escape de la realidad y parece facilitar la expresión de diversas emociones contenidas. Se han interpretado como un intento por escapar de la tensión, ansiedad y la estimulación excesiva. En cuanto al tratamiento de este tipo de trastornos, son efectivos el uso de psicoanálisis, terapia conductual, la hipnosis y las entrevistas grabadas en video.